se nos dan los vectores A y B en forma de componente, y se nos pide que busquemos la proyección del vector B en el vector A. Entonces usamos la proyección de notación del vector B en el vector A. Antes de encontrar esta proyección usando esta fórmula a continuación, echemos un vistazo a la gráfica de estos dos vectores en el espacio. Nuevamente, estamos proyectando el vector B sobre el vector A. El vector B es este vector azul. El vector A es este vector rojo. Observe como si proyectamos el vector B sobre el vector A, porque el ángulo entre los dos vectores es obtuso. La proyección está en la dirección opuesta del vector A, este vector verde claro aquí. Entonces este vector verde claro aquí es la proyección del vector B sobre el vector A. Y si formamos este triángulo rectángulo aquí, observe como si llamamos a este vector de proyección W1 y este vector W2. El vector W1 que es un múltiplo escalar del vector A más el vector W2 es igual al vector B, nuevamente, graficado aquí en azul. Ahora sigamos y encontremos este vector aquí, la proyección del vector B sobre el vector A. Esto sería igual al vector B punteado con un vector dividido por la magnitud del vector A al cuadrado por el vector A. Times vector A. Así que de nuevo, el vector B salpicado de vector A dividido por la magnitud del vector al cuadrado. La magnitud del vector A sería la raíz cuadrada de un cuadrado negativo más 5 cuadrados más 2 cuadrados negativos. Y de nuevo, esto es al cuadrado. Y luego los tiempos vector A. Así que ahora encontraremos el producto punto. Tendríamos 0 por 1 negativo. Eso es 0 más negativo 4 veces 5. Eso es negativo 20. Más negativo 2 veces negativo 2. Entonces tenemos más 4. Dividido por, mirando el denominador, tendríamos la raíz cuadrada de 1 negativo al cuadrado. Ese es 1. Más 5 al cuadrado. Eso es 25. Más negativo 2 al cuadrado. Eso es más 4. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 30, pero eso es cuadrado. Tiempos del vector A. Observe cómo nuestro múltiplo escalar es negativo 16 más de 30 veces el vector A. Pero esta fracción se simplifica a 8 decimoquintos negativos. Entonces tenemos un componente x de 8 quintos, y un componente negativo de 40 15. Pero 40 decimoquintos negativos se simplifica al factor común de 5, que se simplifica a 8 tercios negativos. Entonces el componente y es negativo en 8 tercios. Y el componente z tendría 16 quintos. Este vector es una proyección del vector B sobre el vector A. Nuevamente, volviendo a nuestro gráfico solo por un momento, este vector verde claro aquí es la proyección del vector B sobre el vector A que acabamos de encontrar. Espero que hayas encontrado esto útil.